Hola, ¿cómo están? Hoy nos toca hablar de automatización BMS para edificios comerciales y hospitales. Soy Enrique Rocafuerte Díaz, soy ingeniero electrónico y vengo laborando en diversas compañías desde el año 2000, ¿no? Diseñando sistemas de protección contra incendios, videovigilancia, control de accesos y automatización BMS para edificios de oficinas, centros comerciales, industria y hospitales, ¿no? La idea con esta presentación es que ustedes se lleven conceptos básicos y claros acerca del BMS, qué significa, para qué sirve, su evolución, ¿no? Ustedes pueden apreciar en esta primera diapositiva 5 iconos, ¿no? Vamos a hablar de cada uno de ellos. Tenemos el icono del sistema eléctrico, del sistema sanitario, la iluminación, el aire acondicionado y el dióxido de carbono, ¿no? Todos somos conscientes, ¿no?, de este fenómeno del cambio climático que afecta a nuestro planeta hoy en día. Cualquier diseño de cualquier edificación debe contemplar necesariamente la reducción de emisión de CO2, ¿no? El BMS es una forma eficiente de lograr esto, ¿no? Bueno, dicho esto, viendo nuevamente los iconos, hay un icono que no encaja aquí, y es el icono del foco incandescente, ¿no? ¿Alguien puede creer que hoy en día alguna edificación, ¿no?, se deba diseñar con iluminación incandescente? No, ¿verdad? Hoy en día cualquier edificación debe incluir, ¿no?, ¿qué cosa? Iluminación LED. Esto es un resumen de mi trayectoria. Soy ingeniero electrónico de la Universidad Católica. Egresé el año 2000. Luego fui jefe de proyectos en Westfire Sudamérica, que es una empresa que se dedicaba al suministro e instalación de sistemas de protección contra incendios, principalmente para la minería y la industria, ¿no? Luego fui gerente de ingeniería en la compañía Automatic Solutions, en donde brindábamos soluciones de seguridad electrónica y automatización BMS para edificios comerciales, llámese edificios de oficinas, moles, centros comerciales, universidades, edificios multifamiliares. Estuve ahí 7 años, pudimos eh, diseñar e instalar hasta 4 marcas de sistemas de BMS, ¿no? Participamos en el diseño de sistemas de BMS para varios edificios con certificación LEED, ¿no? Actualmente soy gerente de mi empresa de diseño de proyectos de ingeniería de sistemas de protección contra incendios, seguridad electrónica y automatización BMS. La empresa es Aeros and Surveillance. Soy prosecretario del capítulo de Ingeniería Electrónica del Colegio de Ingenieros del Perú hasta el 2021. También soy director de comunicaciones del capítulo peruano de la NFPA. Soy miembro del Comité de Normas de Protección contra Incendios del INACAL y soy coordinador del Diplomado de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria de la Escuela de Posgrado de la Universidad Católica por 3er año consecutivo. ¿Y qué es BMS? ¿Será BMS lo mismo que SCADA? ¿Será BMS lo mismo que domótica? ¿No? ¿Cuántos años vienen hablando aquí en el capítulo de Ingeniería Electrónica del Colegio de Ingenieros del Perú acerca de domótica, ¿no?, queriendo hablar de BMS, ¿no? ¿Existirá alguna casa en el Perú que tenga domótica? ¿No? Probablemente sí, ¿ok? Pero la domótica es para casas, no es BMS. ¿Será BMS inmótica? Sí, ¿ok? La inmótica es los sistemas de automatización para
edificios y encaja con lo que es el BMS. El BMS maneja diversos protocolos de comunicación, entre ellos el de mayor difusión a nivel mundial, y uno de los primeros en aparecer fue el BACnet, luego el Modbus, ¿no? También el Longworks, y luego el Longworks en Europa y Asia, que viene a ser el KNX, ¿no? Que es la contraparte de Longworks para la otra parte del mundo, el famoso KNX. ¿Y cuándo nace el BMS? Esto tenemos que remontarnos al año de 1968 en los Estados Unidos, en la General Motors, ¿no? En las plantas de producción se trabajaba con unos tableros enormes de relevadores o relés, ¿no? Los cuales había que constantemente cambiar, ¿no? Y General Motors lanzó un concurso a nivel nacional, ¿no? Para buscar alternativas de solución a estos tableros de relés. Estos son justamente los tableros de relés de las plantas de producción de la General Motors, con relés que había constantemente que cambiar, con relés que se sobrecalentaban y que, digamos, el cambiar uno de ellos significaba hacer una parada y un retraso enorme en la producción. ¿Y quién ganó este concurso? Pues lo ganó Dick Morley, ¿no? Con su PLC o controlador lógico programable, ¿no? Que reemplazó a todos estos tableros enormes de relés, ¿no? Dick Morley es conocido como el padre del PLC. Aquí está Dick Morley con su equipo presentando el primer PLC para reemplazar los enormes tableros de relés, ¿no? Es el PLC Modicom, ¿no? Que fue un estándar de la industria en los 70s, 80s, 90s, y aún hoy en día se usan mucho los PLCs en la industria. Los PLCs incluían microcontroladores, ¿no? En los 70s, 80s, incluso el día de hoy. ¿Y cómo se programan estos microcontroladores? Entonces, ahí tenemos un gráfico, ¿no? Que los que somos ingenieros electrónicos vamos a reconocer rápidamente, ¿no? Y se trata de un diagrama ladder, programación ladder, ¿no? Que es mediante la cual se programan los PLCs. Los PLCs revolucionaron la industria, ¿no? Y se difundieron rápidamente, ¿no? No solamente en industria automotriz, en industria de hidrocarburos, en industria de minería, en plantas de procesos, y se vio la necesidad de ponerlos en red, ¿no? Y administrarlos desde un sistema único, y eso es el SCADA, ¿no? No es sino otra cosa que el sistema de supervisión, control y adquisición de datos de estos PLCs, ¿no? Pero se requería de protocolos de comunicación para estos sistemas, y es ahí cuando aparece el famoso Profibus, es ahí cuando aparece el Modbus. ¿Okay? Entonces, son sistemas, ¿no? que imperaron en los 70s, 80s, 90s, incluso el día de hoy en la industria. ¿Okay? Entonces estamos hablando de sistemas SCADA aparecen en la industria. Ya a finales de los 70s y durante los 80s aparece la problemática del enorme consumo en electricidad de los edificios de oficinas, ¿no?
Los edificios de oficinas en los Estados Unidos representan el 50% del consumo eléctrico total, ¿no? Y había que encontrar la forma de reducirlo. ¿Y cuál es el sistema que consume más electricidad en un edificio de oficinas, ¿no? Que consume más energía en un hospital, en un mall, en un centro comercial? ¿Cuál es? ¿Cuál va a ser? El sistema de aire acondicionado, ¿no? O el sistema de HVAC, lo que es calefacción, ventilación y aire acondicionado. ¿Y cuánto representa el consumo eléctrico de los sistemas de aire acondicionado de un edificio? Nada menos que el 55%. Ojo que estamos en los 80s y 90s y 2000, ¿ok? Es el 55% del consumo eléctrico, ¿no?, de mi facturación se lo lleva el HVAC, ¿no? Un 25% la iluminación, ¿no? Estamos hablando de iluminación basada en fluorescentes. Ojo que estamos en los 80s y 90s y 2000. Y otros se llevan el 20%. ¿Y qué equipos de HVAC o HVAC en español tengo yo dentro de un edificio comercial, ¿no?, o un hospital, ¿no? Normalmente son el chiller, las unidades manejadoras de aire, los paquetes 100% aire exterior, las cajas de volumen variable, ¿no?, torres de enfriamiento cuando son chillers enfriados por agua, etcétera, ¿no? La extracción de monóxido, la presurización de escaleras, la inyección de aire fresco, todos equipos con un gran consumo eléctrico. Había que lograr reducir de alguna forma el consumo eléctrico de los sistemas de HVAC de los edificios, ¿no? Y es cuando aparece el DDC o el control digital directo, que no es otra cosa que el SCADA de la industria llevado al ámbito de edificios comerciales, ¿no? Y es así como en los 90s aparece el control digital directo, ¿no?, que viene a ser la versión del SCADA para edificios, pero que ya no se llama SCADA, sino ahora se llama BMS, ¿ok? Y ya no está basada en PLCs, sino está basada en controladores DDC, ¿no? Entonces, podemos decir que los DDCs son para edificios comerciales y los PLCs, ¿no?, viene a ser los dispositivos para la SCADA de la industria. Los controladores DDC aparecen en respuesta a la necesidad de hacer eficientes los sistemas de HVAC o HVAC, ¿no? Y justamente a finales de los 80s y inicios de los 90s aparecen los primeros controladores DDC, ¿no? Y que tienen lo siguiente, ¿no? Cualquier controlador DDC tiene alimentación eléctrica estabilizada necesariamente, ¿no? No pueden ir conectados a corriente comercial, son pequeñas computadoras que necesitan energía estabilizada proveniente de un UPS,
¿no? ¿Ok? Y también tienen entradas y salidas analógicas justamente para el tema de los sensores, ¿no? Que pueden estar conectados al controlador. También tenemos entradas y salidas digitales, ¿no? Justamente para la entrada o salida de dispositivos periféricos digitales. Y tenemos el puerto de comunicación BACnet, ¿no? Porque son estos controladores que aparecen a finales de los 80s e inicios de los 90s, ¿no? Que se maneja el estándar BACnet para todo lo que es HVAC o HVAC. ¿Y cómo integro los equipos de HVAC a mi sistema de BMS? Es sencillo. Coloco un controlador DDC al lado del tablero de control de cada uno de estos equipos, ¿ok? Y luego tiendo un cableado exclusivo para el protocolo de comunicación BACnet, ¿no? Y vía BACnet, estos controladores esclavos, ¿no? Más adelante vamos a ver la configuración maestro-esclavo, que es la que predomina en estos sistemas, se comunican con un controlador maestro que es bilingüe, ¿no? Además de hablar BACnet, también habla Ethernet, que es el lenguaje de las computadoras. Entonces, tengo mi PC con mi software de BMS instalado. Esta es una PC noventera con Windows 95, monitor CRT, ¿no? Y desde el BMS, pues yo puedo administrar todos los equipos de HVAC, ¿no? Puedo registrar sus consumos eléctricos, ¿no? Puedo generar horarios de encendido y apagado, ¿no? Todo esto con el propósito de hacer eficientes todos los equipos de HVAC desde mi plataforma de BMS. Ya en la década de los 2000 comienzan a aparecer diversas compañías fabricantes de controladores DDC y software BMS y comienzan a incorporar protocolos propietarios, es decir, el sistema funciona sí y solo si tanto el controlador como el software son de la misma marca, ¿no? Esto se repite en muchas empresas de BMS y existe entonces la necesidad de que también se incorporen protocolos abiertos, ¿no? Y la mayoría de ellos incluye el BACnet, ¿no? Como un protocolo abierto, ¿no? Que originalmente apareció para los sistemas de HVAC, ¿no? Pero también surge la necesidad de incorporar otros sistemas electromecánicos de mi edificio, llámese la subestación eléctrica, llámese los tableros eléctricos, y se comienzan a integrar los tableros a través de sus medidores multifunción, ¿no? Los cuales hacen uso del protocolo de comunicación Modbus. Modbus que apareció en el entorno de la industria, en los sistemas SCADA, ¿no? También comienza a aparecer en los sistemas de BMS para edificios, ¿no? Y también se incorporan otros protocolos de comunicación como el Longworks, ¿no? Que se desarrolla en los Estados Unidos, y su variante KNX que se desarrolla en Europa y Asia, originalmente orientado al tema de domótica, pero también viene usándose en temas de inmótica. Se puede decir que en la década de los 2000 e incluso de los 2010, la arquitectura que predomina en los sistemas de BMS es la de maestro-esclavo, ¿no? Que consiste en tener varios controladores del tipo esclavo distribuidos en mi edificio, monitoreando y controlando diversos sistemas electromecánicos, ¿no? Todos ellos conectados a uno o más controladores maestros a través de un bus de comunicación, ¿no? En este caso, que es un bus de comunicación BACnet, ¿no? Luego el maestro también incluye otro bus de comunicación que es el bus Ethernet, ¿no?
que le permite conectarse a la red LAN y desde una computadora con el software de BMS yo poder administrar y controlar todo el sistema de BMS. ¿Y qué sensores son los que puedo conectar a un controlador de campo? Bueno, son muchos los sensores, ¿no? Aquí vamos a mostrar unos pocos, ¿no? Que son también muy populares, ¿no? Como el switch de corriente, ¿no? Que envía una señal de contacto seco al controlador esclavo, el controlador de campo, ¿no? También tenemos un sensor de temperatura, ¿no? Con, digamos, salida analógica de 4 a 20 miliamperios que va en una de las entradas analógicas de mi controlador de campo. También tenemos sensores de nivel ultrasónicos que normalmente van en las cisternas, también con salida analógica de 4 a 20 miliamperios, y los medidores de BTU para medir el consumo de agua helada en los sistemas de aire acondicionado en centros comerciales y edificios de oficina. El medidor envía información de temperatura e información de caudal vía BACnet. Además de los sensores, existen dispositivos que puedo conectarlos a mi sistema de BMS mediante el bus de comunicación Modbus, ¿no? Es el caso de los variadores de frecuencia que suelen ir instalados en los tableros de presión constante, en el caso del sistema de abastecimiento de agua, o en los tableros de presurización de escaleras y extracción de monóxido. En sí, en todos los tableros de control de motores eléctricos es un estándar hoy en día el uso de variadores de frecuencia, ¿no? Entonces, al momento de desarrollar el proyecto, debemos compatibilizar con la especialidad eléctrica con el proyectista, que se incluyan estos variadores de frecuencia con protocolo de comunicación Modbus RTU, ¿no? Lo mismo ocurre con los medidores multifunción que van en los tableros eléctricos. También debemos indicarle al proyectista que se incluyan medidores con una interfase de comunicación Modbus RTU. También se suelen incluir hoy en día electroválvulas y medidores de flujo, ¿no? En el caso de las electroválvulas, por ejemplo, en el caso de un sistema chiller en configuración primario variable, se suele incluir una electroválvula que se va controlando según la información recibida por los sensores y según la demanda de los usuarios del sistema de aire acondicionado, ¿no? En el caso de abastecimiento de agua, el sistema de abastecimiento de agua caliente en un hospital, el abastecimiento de agua blanda, podemos incluir medidores de caudal ultrasónicos o electromagnéticos, ¿no? En el caso de ambos se puede manejar el protocolo de comunicación BACnet, y los principales fabricantes suelen incluir comunicación BACnet en estos dispositivos. Muy bien, lo que estamos viendo aquí es un controlador de campo esclavo en su panel instalado, ¿no? Seguramente al lado de un fan coil, o al lado de un presurizador de escaleras, o al lado del tablero de control de un sistema de extracción de monóxido, o al lado de un sistema de abastecimiento de agua de presión constante. Lo que debemos tener en cuenta son las partes de este tablero, que son las siguientes, ¿no? Bueno, primero el controlador de campo, ¿no? Que debe estar instalado sobre una placa o sobre riel DIN, ¿no? Con todas sus borneras identificadas, ¿no? Y también tenemos las borneras tanto de ingreso de datos de los sensores como de salida
hacia sensores o controles de los sistemas a monitorear y controlar, ¿no? Debemos incluir las borneras también instaladas sobre riel DIN. La fuente de energía, que consiste en un transformador y en algunos casos una fuente DC estabilizada. Estos equipos requieren energía estabilizada necesariamente, son pequeñas computadoras, no podemos conectarlos directamente al suministro eléctrico comercial, ¿no? Y finalmente los interruptores, ¿no? Del tablero, ¿no? Que suministran o cortan la energía. Ya en años más recientes, principales fabricantes han empezado a dejar de lado la arquitectura maestro-esclavo y han comenzado a dar pase a nuevas configuraciones, por ejemplo, distribuir maestros con entradas y salidas analógicas digitales en toda mi edificación, o distribuir controladores conectados por Wi-Fi, por Bluetooth o Zigbee. Ya hoy en día se puede hablar de Internet de las cosas para BMS. Ya existen fabricantes, y es más, ya existen edificios con estos sistemas instalados donde los sensores se conectan directamente a la nube, ¿no? Y mediante aplicaciones web, ¿no? Desde una PC, desde un celular, desde una tablet, nosotros poder monitorear y controlar todo el sistema BMS de nuestra edificación. Ahora nos toca hablar de los otros sistemas que se conectan al BMS a diferencia del sistema de HVAC, ¿no? Vamos a hablar un poco de los sistemas de iluminación, los tableros eléctricos, los sistemas sanitarios y los sistemas de seguridad electrónica. Ahora nos toca hablar acerca de la iluminación, ¿no? Para ello vamos a hacer una breve introducción al tema de la evolución de los sistemas de iluminación. Podemos ver en la diapositiva diversos artefactos de iluminación que predominaron en los 70s, 80s, 90s, inclusive en los 2000, ¿no? Podemos ver lámparas de vapor de sodio para iluminación exterior pública, también lámparas de vapor de mercurio, ¿no? Podemos ver el famoso foco incandescente, ¿no? Los reflectores de halogenuro metálico y los fluorescentes T5 y T8 basados en balastros inductivos. A finales de los 90 cobra relevancia el tema del cambio climático, y para ello se crea la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Y su primer acuerdo fue el Protocolo de Kioto, cuyo principal objetivo es reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Entre ellos, quizás el más importante, el dióxido de carbono o CO2. Posteriormente, y cada año desde 1995, se realiza la Conferencia de las Partes o COP, cuya edición número 20 se realizó en Lima en el año 2014. La producción de energía eléctrica en centrales térmicas y los vehículos a motor de combustión interna son las principales fuentes de emisión de CO2 causadas por el hombre, ¿no? Digo causadas por el hombre porque también existen emisiones de CO2, ¿no? Provocadas por incendios forestales, ¿no? O la erupción de un volcán, por ejemplo, ¿no? En el caso de las centrales térmicas, la energía eléctrica se produce mediante quema de combustibles fósiles o fuentes de energía no renovables como el petróleo, carbón, GLP o gas natural, ¿no? El aire acondicionado y la iluminación son los mayores consumidores de energía eléctrica
en los edificios. La automatización BMS, junto con el desarrollo de nuevas tecnologías como la iluminación LED y el uso de energías renovables como los paneles solares, contribuyen a la reducción del consumo eléctrico. Ya en la década de los 2000 hacen su aparición los famosos focos ahorradores, ¿no? Aparecen como una alternativa a los focos incandescentes, ¿no? Había que encontrar la forma de reducir el consumo eléctrico de la iluminación incandescente, y esto se logró gracias a estos ahorradores que en la mayoría de los casos consumen la cuarta o quinta parte de un foco incandescente, ¿no? No, son más de uso doméstico. Eh, en los años 2000 aparece el balastro electrónico de las luminarias fluorescentes, y también se hace más común en el uso de largos arreglos de fluorescentes en los edificios, ¿no? Es también en estos años que aparece el protocolo de comunicación DALI, ¿no? Y algunos fabricantes de estos balastros electrónicos comienzan a incorporar dicho protocolo, y por primera vez es posible desde un sistema de BMS encender o apagar una o varias luminarias, así como dimear o disminuir o aumentar su intensidad luminosa, ¿no? Ya sea por la programación propuesta o por la acción de sensores de presencia o sensores crepusculares, como vamos a ver más adelante. Ya en la presente década se puede decir que la iluminación LED se consolida, ¿no? En todos los sectores, ¿no? Llámese comercial, para edificios, doméstico o público, ¿no? La tecnología LED que ha ido evolucionando desde los 2000, ya hoy en día es el estándar de iluminación a nivel mundial, ¿no? Eh, Todos los edificios hoy en día ya se diseñan tomando en cuenta luminarias LED, ¿no? Para muestra este cuadro, eh, podemos apreciar que el consumo LED en algunos casos puede ser hasta la sexta parte, ofreciendo la misma calidad de iluminación, ¿no? Entonces, esta es una prueba más de que cualquier proyecto de iluminación de una edificación nueva, pues debe contemplar el uso de luminarias LED. Las luminarias LED ya no hacen uso de balastros, ¿no? Las luminarias LED hoy en día usan drivers, ¿no? Y en algunos casos, algunos fabricantes incorporan el protocolo de comunicación DALI, ¿no? Que ya desde algunos años se encuentra vigente su versión número 2. Entonces, podemos agrupar varias luminarias LED, ¿no? En un bus de comunicación DALI hasta un controlador de campo o un controlador esclavo DALI, ¿no? Y dicho controlador puede conectarse a un controlador maestro, ¿no? Vía el protocolo BACnet IP. Vamos a explicar de forma rápida 6 modalidades de automatizar los sistemas de iluminación. El primero es el on-off, ¿no? El segundo es por presencia, el tercero es por horario, el cuarto es mediante el dimeo de las luminarias, puesto dimear,
por sensores crepusculares, y también vamos a ver el control de persianas. El primer caso que vamos a revisar es el encendido y apagado de los tableros de iluminación, ¿no? Ocurre en muchas ocasiones que no se contempla la automatización de las luminarias desde el expediente técnico. Entonces, en esos casos, pues no nos queda más opción que instalar un panel con un controlador de campo al lado de cada tablero de iluminación, y mediante una salida de contacto seco, pues encender y apagar el contactor del circuito de iluminación, ¿no? Ya hoy en día existen tableros de iluminación, ¿no? Con salidas controlables, ¿no? Y con protocolos de comunicación BACnet o Modbus. Es decir, nosotros desde el BMS vamos a poder apagar o encender varios circuitos de iluminación de un tablero, ¿no? Aquí vemos dos escenarios distintos que pueden ser de un hospital, un edificio de oficinas o un centro comercial o una universidad, ¿no? En el caso de la izquierda vemos un pasadizo con iluminación natural. Podemos ver ventanas en todo su trayecto y también iluminación artificial mediante tubos LED, ¿no? Eh, Automatizar ambos escenarios requiere la participación del proyectista de iluminación, del proyectista eléctrico y del proyectista de automatización BMS, ¿no? En el caso del pasadizo, podríamos proponer que los tubos LED durante el día se encuentren apagados o al 10% de iluminación mediante el dimeo, ¿no? Podemos incluir sensores de presencia en el trayecto, ¿no? O también podemos incluir sensores crepusculares en la parte exterior, ¿no? Que los enciendan por la noche, ¿no? En el caso de inferior, pues en la sala de espera también tenemos iluminación LED, y podríamos proponer también que la intensidad luminosa de dichas luminarias vaya creciendo según vamos pasando del día a la noche, ¿no? O que la iluminación sea nula o mínima en horarios donde no suele haber personas, ¿no? Es una combinación de horarios, presencia, que podemos realizar en este tipo de escenarios. El control de la iluminación mediante sensores de presencia se ha hecho muy común hoy en día. Los sensores de presencia o PIR los tenemos de interiores y exteriores. En el caso de interiores tenemos de pared y esquina, o también tenemos para instalación en baldosa o falso cielo, ¿no? Trabajan de diversas maneras. En los 2000 y en los primeros años del 2010 pues iban conectados a un controlador de campo, y el controlador de campo pues iba encendiendo las luminarias que estaban en el trayecto más cercanas al sensor de presencia que se activa, ¿no? Ya hoy en día los sensores de presencia también son DALI y van conectados al bus DALI. El control de iluminación por horarios pues se hace directamente en el software de BMS. Yo indico qué circuitos de iluminación van a estar encendidos durante qué horas del día, ¿no? Puedo también encenderlas o apagarlas manualmente, ¿no? O puedo incluir horarios específicos para circuitos de iluminación, ¿no? Que
pueden permanecer apagados, pero mediante sensores de presencia, pues pueden activarse cuando detectan la presencia de alguna persona. El dimeo o diming, pues es justamente el control de la intensidad luminosa de la luminaria LED, ¿no? Yo puedo controlar la intensidad luminosa desde el software de BMS, ¿no? Conectado a la luminaria por bus DALI. Los sensores crepusculares se han hecho muy populares, ¿no? Se utilizan, se han venido utilizando bastante en los postes de luz, en la iluminación pública, eh, pues se encargan de encender y apagar los postes de luz, ¿no? Solo que hay que tener cuidado al momento de instalarlos, pues si uno lo instala en la dirección del flujo luminoso de la luminaria, pues ese sensor va a estar permanentemente encendido, ¿no? Hay que instalarlo en un lugar pues donde no incida directamente la luminaria sobre él, ¿no? Y se pueden utilizar también en centros comerciales, universidades, edificios de oficinas y hospitales en aquellos casos como los del pasadizo que cuenta con iluminación artificial e iluminación natural, ¿no? Etcétera. El control de persianas es muy común en Europa y en los Estados Unidos, ¿no? También hace uso de sensores crepusculares, ¿no? Y también están conectados en muchos casos al BMS. Podemos ordenar el cierre o apertura de persianas por horarios, por presencia, tal como hemos visto en los casos anteriores, ¿no? ¿Y cuáles son los objetivos de un sistema BMS de un edificio? Me ha tocado escuchar que el sistema de BMS es el encargado de activar la presurización de escaleras cuando ocurre un incendio o de encender los grupos electrógenos cuando falla la energía eléctrica. El BMS no es responsable de estos sistemas. En realidad son 4 los objetivos de cualquier sistema BMS y son lograr la eficiencia de los sistemas electromecánicos de un edificio, ¿no? Y con ello alcanzar un menor consumo de energía eléctrica, ¿no? Y por lo tanto obtener un menor costo de operación y el confort de las personas que laboran en este edificio. ¿Y cuál es el inicio de un proyecto de BMS? ¿Se podrá instalar BMS en un hospital que está listo para abrir sus puertas? ¿O en un centro comercial por inaugurar? No, ¿verdad? El proyecto de BMS debe iniciar junto con la elaboración del expediente técnico de la edificación, ¿no? Es responsabilidad del ingeniero electrónico encargado del proyecto de BMS el proponer los sistemas que se podrán integrar al BMS, ¿no? Y definir las características técnicas y especificaciones de cada uno de ellos, llámense los sistemas de HVAC, iluminación, tableros eléctricos, sistemas sanitarios y la seguridad electrónica, ¿no? Todo este documento es la matriz de puntos del BMS. Es justamente la matriz de puntos del BMS donde se incluyen todos los sistemas electromecánicos a ser automatizados, ¿no? Los subsistemas, ¿no? Así como la definición del número de entradas y salidas analógicas y digitales, ¿no? Con sus respectivas notas, ¿no? Es este el documento que se elabora en coordinación con las demás especialidades
y es el mismo que se presenta a la gerencia del proyecto. Durante la elaboración de la matriz de puntos de BMS, el ingeniero electrónico debe coordinar necesariamente con el ingeniero sanitario las características de los tableros de control de los sistemas de presión constante, agua caliente, ubicación de las cisternas para la ubicación de los sensores de nivel ultrasónicos, con el ingeniero electricista para ver la parte del grupo electrógeno, si el mismo va a ser monitoreado, características de los medidores multifunción de los tableros principales, características de los tableros de iluminación interior y exterior, con el ingeniero mecánico para definir la mejor configuración del chiller y cómo se va a integrar a la automatización, los fan coils, las cajas de volumen variable, la presurización de escaleras, y en el caso de hospitales, ver si por ejemplo la planta de gases medicinales se va a integrar al sistema de BMS para monitoreo, ¿no? Con el arquitecto y con el especialista LEED en aquellos casos que la edificación esté postulando a una certificación LEED. ¿Y por qué es el ingeniero electrónico el responsable de la elaboración del expediente técnico de BMS? Pues en la legislación peruana, según el Reglamento Nacional de Edificaciones, en la norma G020, en su artículo 17 indica que el proyecto de instalaciones de comunicaciones de una edificación debe contener los planos de los sistemas de alarma, detectores de humo, sensores de movimiento, sistemas inteligentes, circuitos cerrados de TV, sistemas de control de acceso, sistemas de seguridad, redes de enlace entre computadoras, etcétera, ¿no? Es esto lo que hace que el BMS sea competencia, ¿no?, del proyecto de comunicaciones, que a la vez es refrendado por un ingeniero electrónico y o telecomunicaciones. Y los sistemas mecánicos que se pueden integrar al sistema de BMS son la planta de agua helada o chillers, las unidades manejadoras de aire, ¿no? Las unidades tipo paquete, y en el caso de hospitales, paquetes de aire 100% exterior para las salas de cirugía, ¿no? La presurización de escaleras, ¿no?, en las escaleras de evacuación, la inyección de aire fresco en los corredores y pasadizos, la extracción de monóxido en sótanos de estacionamiento, ¿no?, la facturación de agua helada, que es un tema que va más en las edificaciones de centros comerciales o edificios de oficinas, para estimar el uso del sistema de aire acondicionado. El monitoreo de CO2, que va más en los proyectos con certificación LEED, tener en cuenta que LEED otorga mayor puntaje cuando se monitorea el nivel de concentración de CO2 en áreas ocupadas, llámese los lobbies de las oficinas o las salas de reuniones, ¿no? Y también es posible incorporar al BMS el sistema de ascensores. Los chillers o las plantas de agua helada, ya sean enfriadas por aire como la de la imagen o enfriadas por agua mediante torres de enfriamiento, también se pueden integrar al sistema de BMS, ¿no? Pueden incorporar una tarjeta de comunicaciones BACnet y conectarse directamente al bus BACnet y al BMS. Y también puede recomendarse la configuración del chiller, es decir, en el Perú se utiliza mucho todavía la configuración
primario constante, secundario variable, que es una configuración ya en desuso en países desarrollados. Hoy en día predomina la configuración primario variable, que se presta más al control de un sistema de BMS. Las unidades manejadoras de aire o las unidades tipo paquete también se pueden incorporar al sistema de BMS mediante tarjetas de comunicación con protocolo BACnet. En el caso de la presurización de escaleras, nosotros podemos conectar los tableros de control de los presurizadores al sistema de BMS, no con la intención de activarlos en caso de incendio, sino con la intención de realizar un mantenimiento de estos sistemas, porque hay que tomar en cuenta que la presurización de escaleras en aquellos edificios donde no se hace uso de estos ambientes, pues tienden a llenarse de moho o requieren ventilación de vez en cuando. Entonces es para ello que se integra la presurización de escaleras al sistema de BMS, ¿no? Para un tema de mantenimiento. ¿Y qué sistemas eléctricos puedo incorporar al sistema de BMS? Pues los tableros eléctricos principales, ¿no? Mediante sus medidores multifunción que hablan Modbus. Puedo monitorear el consumo eléctrico de cada uno y hacer el contraste con la factura eléctrica del proveedor versus a lo realmente consumido, ¿no? Hacer una estadística de consumos en el tiempo, ¿no? También puedo controlar los tableros de iluminación exterior e interior, ya sea por horarios o presencia, todo lo que hemos visto en la parte de iluminación. El grupo electrógeno podemos monitorear sus fallas, el nivel de combustible, pero no la activación del grupo electrógeno. De esto se encarga el tablero de transferencia. La facturación eléctrica para aquellos casos en que los edificios de oficinas o centros comerciales administren el suministro de electricidad a los locales u oficinas dentro. Y en el caso de la subestación, pues el transformador y las celdas de derivación son de por sí ya sistemas automáticos que se encuentran bajo garantía y mantenimiento. Yo en el caso de la subestación solo recomiendo monitorear la temperatura de la habitación en donde se encuentren, ¿no? Más nada. En el caso de los tableros eléctricos principales del edificio, la mayoría de ellos deben incluir un medidor multifunción o un analizador de red, ¿no? Que hable Modbus, ¿no? Es decir, si no se hace la coordinación con el electricista desde el inicio del proyecto, es muy probable que él incluya medidores multifunción que no tienen interfase de comunicación Modbus, ¿no? Pues hay que indicarlo desde un inicio al proyectista eléctrico, ¿no? Para tener un contraste de lo que envía la empresa en su factura eléctrica versus a lo realmente consumido, ¿no? En el caso de hospitales se suele premiar al hospital pues que logra reducir sus consumos, ¿no? Eléctricos, ¿no? Para esto es de gran ayuda el sistema de BMS. En el caso de los tableros de iluminación, ya sea iluminación interior y exterior, pues hay que hacer la coordinación con el electricista y el proyectista de iluminación desde un inicio para que los tableros estén acondicionados para poder ser integrados al sistema de BMS, ¿no? Por ejemplo, en la figura vemos un tablero de iluminación interior con llaves termomagnéticas, ¿no? Ahí no hay mucho que se pueda hacer si queremos encender o apagar las luminarias LED de uno u otro circuito, ¿no? Quizás se trate en ese caso de utilizar un tablero, digamos, con relés acondicionados para circuitos de iluminación LED, ¿no? Que el mismo tablero maneje protocolo de comunicación BACnet o Modbus, ¿no?
Y en el lado derecho vemos un tablero de iluminación exterior, el cual es posible encender o apagar del mismo contactor. En el caso de los grupos electrógenos, también es posible incorporarlos al sistema de BMS, ¿no? La mayoría de los grupos incluyen unas salidas de contacto seco reportando posibles fallas del grupo, ¿no? Esto puede ir al controlador de campo. Y también se suele incluir un sensor de nivel de combustible para los tanques de combustible, ¿no? O un sensor de nivel ultrasónico en el caso de que se trate de una cisterna. Las subestaciones eléctricas, ya sea en la etapa de transformadores o en celdas de derivación, pues son sistemas de por sí automáticos. Lo que podemos hacer en estos casos es quizás incluir sensores de temperatura en los ambientes en donde se encuentran y llevar un registro de la temperatura en esos lugares. Es lo que se puede hacer en el caso de las subestaciones. Los sistemas sanitarios que se pueden integrar al BMS pues son las plantas de presión constante, de agua potable, sistemas de regadío, los sistemas de agua caliente, el nivel de cisternas y en aquellas edificaciones, llámese edificios de oficinas o centros comerciales, incluir medidores de caudal para facturar a los locatarios o a las oficinas el consumo de agua potable. Vamos a ver cómo se monitorea el sistema de presión constante de abastecimiento de agua potable de un edificio. ¿Ya? Aquí no hay control. ¿Ya? Hay que tener en cuenta que estos sistemas ya son de por sí automáticos y en la mayoría de los casos están sujetos a un plan de mantenimiento preventivo, correctivo, o sea, no podemos echar mano así nomás del tablero de presión constante, ¿ok? Al igual que la iluminación, estos sistemas también han evolucionado en el tiempo, ¿no? Anteriormente se utilizaba, además de un variador de frecuencia o dos variadores de frecuencia, un PLC, ¿no? Ya hoy en día los variadores de frecuencia modernos incorporan también al PLC en el mismo variador, ¿no? Y lo que sí tenemos que, digamos, especificar al sanitario, pues es decirle que estos variadores incluyan una interfase de comunicación Modbus, ¿no? Para que se puedan conectar directamente al bus Modbus de nuestro sistema de BMS, ¿no? A un controlador de campo, ¿no? que tenga al lado, ¿ok? Bueno, lo que se suele incluir es, digamos, un sensor de nivel ultrasónico en la cisterna, ¿no? En las distintas cisternas, ¿no? De agua potable, en el caso de hospitales, en las cisternas de agua blanda, y luego desde el controlador maestro, a través de una computadora y el software de BMS, monitorear el nivel de las cisternas, el estado de las bombas a través de la información recibida por el variador de frecuencia, ¿no? En el caso de los sistemas de agua caliente, tener en cuenta que en un hospital se tiene dos sistemas de agua caliente, distintas temperaturas. Podemos incluir medidores de energía que consisten en medidores de caudal con sensores de temperatura. Podemos monitorear y constatar que la temperatura es la adecuada en ambos suministros. La seguridad electrónica también puede ser integrada al sistema de BMS. Hay que tener cuidado al momento de proponer y definir los sistemas que se van a integrar, como en el caso de las cámaras de videovigilancia, ¿no? Control de accesos, la detección y alarma de incendios y los sistemas de alarma de intrusión. Las cámaras de videovigilancia también se pueden integrar al sistema de BMS, no directamente las cámaras, sino los grabadores digitales
bueno, ya hoy en día se habla de grabadores de red, ¿no? Ya los grabadores digitales prácticamente están entrando en desuso. Las cámaras en su gran mayoría ya son cámaras IP y tienen que ser cámaras IP de alta resolución, ¿no? Se recomienda que las cámaras sean Full HD o 2 megapíxeles como resolución mínima. Y tal como dijimos, lo que se conecta al BMS es el grabador, ¿no? Que es el Network Video Recorder o grabador de video de red, ¿no? Este grabador debe estar homologado por la marca del sistema de BMS que vamos a proponer, ¿ya? Eso necesariamente, ¿no? Eh, Puede ocurrir que desde un inicio se propuso BMS, pero no se propuso que el sistema de cámaras esté integrado al BMS y luego resulta que sí es lo que se quiere y sin embargo ya no es posible porque el grabador no está homologado por la marca de BMS propuesta. Esto se debe tener claro desde la elaboración del expediente de BMS. El sistema de control de accesos también se puede integrar al sistema de BMS. Algunos fabricantes tienen controladores con entradas para lectoras de proximidad, ¿no? Lo cual facilita la incorporación de este sistema al BMS, ¿no? En pantalla tenemos una configuración típica de una puerta con control de accesos, ¿no? De doble hoja, con lectora de proximidad por el ingreso, pulsador de salida por dentro, cerradura electromagnética en el marco y contactos magnéticos para conocer el estado de la puerta, si ésta se encuentra cerrada o abierta. Al igual que los sistemas de cámaras de videovigilancia, también desde el inicio del proyecto se debe tener claro que el sistema de control de accesos esté homologado o sea compatible con la marca de BMS que va a ser propuesta, ¿no? Eso tenemos que tenerlo claro desde la elaboración del expediente técnico de BMS. En el caso de la detección, alarma y audio evacuación de incendios, también tenemos que tener claro que la integración del sistema se realiza a través del panel de incendio y no de sus periféricos, ¿no? Podemos ver en pantalla los principales periféricos de un sistema de alarma y audio evacuación, como son el detector de humo, la sirena con luz estroboscópica, el pulsador de alarma de incendio, el detector de humo para ductos y el parlante de audio evacuación que suele ir en las escaleras de evacuación o en los lobbies. Los sistemas de alarma y detección de incendios también se puede incorporar al sistema de BMS, ¿no? Y en el caso de hospitales deben ser sistemas de alarma y detección y audio evacuación de incendios, es decir, deben incorporar parlantes, teléfono de bomberos y micrófono, ¿no? Como es el caso del panel, de la figura en que se muestra, ¿no? Lo que debemos tener claro es de que dicho panel de incendios debe incluir una tarjeta de comunicación BACnet IP, ¿ok? Algunos fabricantes lo incorporan, otros no, ¿ok? Lo cual imposibilita la integración de esas marcas al sistema de BMS, ¿ya? Esto también se debe incluir desde la elaboración del proyecto de BMS, ¿ya? Y otro punto es que está bien, el panel incluye el puerto de comunicación BACnet IP y yo lo conecto a mi bus BACnet del sistema BMS y yo automáticamente veo todo el sistema de alarma en mi pantalla. No es así. Hay toda una programación de por medio, ¿ya? Lo único que me asegura el puerto de comunicación BACnet es la posibilidad de conectarlo al sistema de BMS, pero es una labor compleja que lleva tiempo el dibujar todos los periféricos y dispositivos de alarma en el software de BMS. Esto es parte del Reglamento Nacional de Edificaciones. En la norma A130 se indica en el artículo 84 que los hospitales deben llevar sistema de audio evacuación de incendios, es decir, teléfonos de bomberos y sistemas de evacuación por voz mediante parlantes.
También se indica en la norma A130 del Reglamento Nacional de Edificaciones que los sistemas de alarma y detección de incendios pues deben cumplir con la norma NFPA 72, ¿no? En lo referente a diseño, instalación, pruebas y mantenimiento. Por último, vamos a ver sistemas propiamente de hospitales, ¿no? Como son las plantas de gases medicinales, las calderas eh, pirotubulares que suelen ir en los hospitales, ¿no? Los equipos biomédicos, ¿no? El sistema de llamada de enfermeras y, bueno, el nivel de combustible en cisternas de combustible diésel. Nuevamente, aquí no hay control, aquí hay monitoreo del funcionamiento de las calderas, ¿no? Puedo tener en mi pantalla el estado de cada una de ellas, señales de falla, si es que los tableros de las calderas pues incluyen estas salidas de falla o error, ¿no? Igual ocurre con los sistemas de gases medicinales. Puedo también colocar un panel con un controlador de campo para monitorear las diversas variables que el sistema de gases medicinales puede enviar al sistema de BMS. El equipamiento biomédico que estamos hablando no solamente de los equipos de imagenología médica, sino los equipos, los monitores de señales vitales, las lámparas, las camas de cirugía, etcétera, deben incluir un protocolo de comunicación que es el HL7, ¿ya? Este es un estándar internacional para lo que es equipamiento biomédico y lo que nos va a permitir es que si la plataforma de BMS que estamos proponiendo, ¿no?, incluye una interfase de comunicación HL7, desde la plataforma de BMS vamos a poder monitorear todos estos equipos, ¿no? Llámese incubadoras, llámese monitores de signos vitales, ¿no? Podemos constatar el funcionamiento o no de cada uno de estos equipos. El sistema de llamada de enfermeras también es, digamos, recomendable que incluya una interfase de comunicación HL7 para que pueda ser reconocida tanto por el sistema de BMS como por el software GIS del hospital, ¿no? Y también pues tenemos la incubadora en la parte de abajo que si tiene HL7 pues podemos monitorear su funcionamiento y las posibles fallas que pueda tener. Este es mi correo electrónico al cual me pueden hacer llegar sus comentarios y o sugerencias. He querido con esta presentación poderles transmitir mi experiencia de 19 años en el diseño, suministro e instalación de sistemas de protección contra incendios, seguridad electrónica y automatización BMS. Espero les pueda servir. Gracias.